¡Francisco! Sí. Por aquí, por aquí. Hombre, Menos mal. esto es un laberinto. Pero- No sé si tan laberinto como el laberinto financiero en el que estamos. Pues yo creo que se parece muy mucho. Efectivamente, estamos en un gran laberinto del que nadie sabe muy bien cómo salir. Tú fuiste vicepresidente de la Bolsa de París Ujú. y también consejero, creo que, de la Bolsa Sí, de sí, Valencia. consejero O sea, director tú estabas general. metido en el ajo. Sí. Y llega un día que te decides quitar. Sí, llegó un día donde me di cuenta que la razón de ser de la bolsa, el sector en el que he trabajado durante 30 años, ya no responde a sus orígenes, que se ha convertido verdaderamente en un verdadero casino, y entonces decidí crear mi empresa y salir del sector. Vamos a ver si encontramos un lugar con menos recovecos para hablar. Uf, qué difícil ha sido salir de allí. La verdad que sí. No sé si a nivel económico también será tan difícil. Pues yo pienso que sí. ¿También? Y lo estamos, sí, y yo creo que lo estamos viendo constantemente, porque los que normalmente, los que gestionan verdaderamente la posible salida del laberinto, ellos mismos están dentro y no saben salir. Yo hay una cosa que igual no he entendido bien, que hace referencia a los bancos. Tengo entendido que a los bancos los hemos rescatado con dinero público. Y en cambio parece ser que los bancos ahora no quieren rescatar a prácticamente nadie. Ayer estaba hablando con un empresario que ahora pues ningún banco le avanza crédito. Sí. ¿Esto es así? Yo lo que sé hasta ahora es que todas las asociaciones de empresarios, todas en España, se quejan de que no hay préstamos. Para mí ese es el termómetro, son ellos los que reciben. Lo que pasa es que los propios bancos tenían sus propias deudas que tenían que pagar, y lo que miran primero son sus intereses, sin darse cuenta que sus intereses son los intereses de sus clientes. Pero es que si no dan ese crédito, la economía se paraliza, como estamos viendo. Totalmente. Es que además el modelo económico funciona aquí, así. Este modelo económico necesita gasolina como un motor, y la gasolina es el dinero. En ese contexto los bancos efectivamente no quieren conservar ese dinero para sus propias reservas, pero si no vuelves a meter gasolina, al final tu depósito se va a vaciar. Y el problema que tenemos hoy es ese. Hay que poner gasolina, es decir, no solamente recortar despilfarros y cosas. Aparte del dinero que inyectó el gobierno, ¿los bancos españoles han recibido dinero de otros lados? Sí, sí, reciben dinero de la principal fuente, que es el Banco Central Europeo. ¿El Banco Central Europeo? Sí, Que esto es privado. No, el Banco Central Europeo, el dinero del Banco Central Europeo es dinero público. Eso es importantísimo tenerlo en mente. El dinero que utiliza el Banco Central Europeo para prestar a los bancos privados es dinero público. España aporta el 8,4%. De 100 euros que van al Banco Central Europeo, 8,40 € lo aportamos nosotros. ¿Y Alemania? Eso se hace 20 y algo por ciento, y Francia, es decir, que efectivamente es en función del famoso PIB, del Producto Interior Bruto. Quien más tiene, más aporta. Más aporta. Lo mismo en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es dinero público. Es dinero público. Y ese dinero público que tiene el Banco Central Europeo, gracias a que los estados se lo han dado, Eso es. ese dinero público el Banco Central Europeo se lo da a los bancos. Lo presta a los bancos, sí. ¿Y por qué no lo presta directamente a los estados, que también están pasando una situación... Está prohibido por el Tratado de Lisboa, desde el año 2007. Ah, es una normativa europea. Sí. Ah, Impuesta por Alemania y Francia, porque consideraban que prestar directamente dinero a los estados, sobre todo a los países del sur, que éramos unas personas que vivíamos muy bien, despilfarrábamos mucho dinero, eso no podía ser así. y en cambio a los bancos sí. Sí, a los bancos privados sí. No lo entiendo. Pues es así. A los bancos privados sí, pero cuidado, aconsejando a esos bancos que una parte o todo el dinero que el Banco Central presta, ellos, los bancos, compren la deuda que emiten los gobiernos. Esto de la emisión de deuda a mí me cuesta. ¿Esto en qué consiste? Bien, la deuda es normalmente un gobierno, para realizar, digamos, infraestructuras, vamos a decir, servicios en general, necesita dinero adelantado, no tiene suficiente con el dinero que cobra de los impuestos, vamos a decir. Y entonces, para eso es igual que tú, o una familia que no tiene dinero, quiere comprarse una casa, va al banco y pide un préstamo. Ah. Entonces, Los estados también piden préstamos. Ahí está. Y eso es la deuda. Esa es la deuda. Ah, vale. Y el riesgo es, digamos, lo que se mide por las dificultades que tú puedas tener
tu gobierno en devolverme el dinero que yo te he prestado. Si tú eres un mal gobierno en el sentido de esta gente no son muy de fiar, no son muy de devolver los créditos, Exactamente. la prima de riesgo se dispara Sube, exactamente. y entonces eso genera un interés en la deuda altísimo. Eso es. El gobierno español, por ejemplo, está emitiendo deuda al 5%. Sí. En este mecanismo, ¿qué es lo que ocurre? Que el Banco Central Europeo presta a los bancos privados al 1%. Al 1%. Al 1%. Y estos bancos utilizan una parte de ese dinero para comprar deuda en España al 5, al 6, en Grecia al 17%, O sea, con dinero del Banco Central Europeo, que es dinero público. Luego, con dinero público que se presta a entidades privadas, esas entidades privadas compran deuda pública y se lleva una diferencia con un dinero que no es de los bancos. O sea, si recibo al 1% y luego compro una deuda al 16%... Me llevo 15. Así de simple. Así de simple. Y entonces, claro... Y con esto los bancos hacen negocio. Hombre, y tanto. Pero entonces, ¿qué estamos arreglando? Por eso, precisamente, es que a los bancos les interesa más eso, porque van a sacar un porcentaje que de hacer un préstamo a una empresa que va a hacer, por ejemplo, Euribor más 2 puntos y a lo mejor va a tener solamente un diferencial del 7% o del 5%. ¿Pero qué pasa? ¿Que el banco se fía de un Estado y no se fía de una empresa que está pasando por una mala situación? Absolutamente, claro que sí. Y te puedo decir más, ¿por qué se fía del Estado? Porque en la Unión Europea, por ejemplo, se ha creado un fondo de rescate. Quiere decir que si el Estado ese al que yo le compro la deuda al límite quiebra, hay un fondo de rescate en Europa que lo va a salvar. Sí, pero algún día se acabarán estos fondos, ¿no? O sea, esto es un pozo que no tiene fondo, parece, pero es que se acabará. Absolutamente. Yo creo que sí, no sé cuándo, pero se... Mientras hablamos, vamos escuchando a niños correteando por aquí, por el parque este del Laberint d'Horta. Sí. ¿Estos van a ser los que van a acabar pagando la deuda? Absolutamente, es muy buen ejemplo. Ellos y quizás sus hijos. La mayor parte de las emisiones de deuda que se hace últimamente, que el gobierno español hace, es para pagar deuda antigua. O sea, no es para generar nada nuevo. Absolutamente. Es para pagar deuda antigua porque tiene que pagarla. Porque si no la pagamos, entonces viene el tema del rescate y viene todas esas cosas. Pero vamos a ver, si emitimos deuda para que nos compren esa deuda y con el dinero que nos dan lo único que hacemos es pagar la deuda anterior, ¿en qué repercute en la economía del día a día esa emisión de deuda? Pues absolutamente nada. Ese es el grave problema que tenemos. Ahora lo que interesa más que generar por parte del gobierno a partir del dinero que va recibiendo, es sanear. Sanear lo malo que tengo de antes. Sí, pero al mismo tiempo pagar la deuda a estos bancos de los que hemos hablado antes. Es decir, que ¿quién saca los beneficios de todo esto? Hay por ahí personas que dicen que todos somos responsables de la crisis. Sí, esto que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Todos. Yo digo todos bien, pero con porcentajes de responsabilidad diferentes. Pero vamos a decir que somos todos. Las familias se han endeudado por encima de sus posibilidades. ¿Qué está ocurriendo? Las están desahuciando. Les están quitando las casas. Los empresarios, que también hubo muchos que exageraron y se endeudaron muchísimo más de lo que podían, ¿qué les está pasando? Están cerrando sus empresas o están echando gente a la calle. Y los bancos, que también, hemos dicho desde el principio, la premisa, todos somos responsables. A los bancos se les ayuda. Es que ha habido que rescatarlos, pero no solamente en España, a nivel mundial. Dejaron caer a Lehman Brothers y la que se lió. Porque es que si verdaderamente el sistema bancario en su totalidad cae, nuestros ahorros caen también. Entonces, por eso el hecho de rescatarlos, yo no estoy en contra, pero debe ser un rescate controlado. Si es dinero público el que entra en cualquier entidad, durante el tiempo en que ese dinero se utilice ahí, debe ser el poder público el que gestione esa entidad. Y lo que está ocurriendo es que son los bancos los que están controlando a los gobiernos. Son los famosos mercados financieros. Es decir, esto es el mundo al revés. ¿Y por qué nadie le intenta poner remedio al sistema? ¿Por qué no lo intentan mejorar? Yo creo que sí lo intentan, pero si quieres, para darte un ejemplo, si yo soy gobierno e intento regular a los mercados, que son los que me compran la deuda, los mercados me van a decir, a mí tú me quieres regular, pues ya no te compro más deuda. Y te vas a tomar por saco. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es romper eso. Eso hay que romperlo. Si no, pues seguiremos, recibiendo órdenes y ejecutándolas, como está ocurriendo actualmente. Los presupuestos que ha presentado el gobierno español es el resultado de lo que los mercados quieren. Más que eso. Se considera que todavía no es suficiente, puesto que hemos sabido que después ha habido que añadir 10.000 millones más. Y veremos cuántos más habrá que añadir. Si hay gente que gana más dinero gracias a una crisis,
¿Hay gente que puede provocar las crisis? Yo diría que hay, en fin, es difícil decirte que sí. Puede haber algo de eso, que haya gente que le interese, pero Porque, ¿de dónde salen las crisis? las crisis salen de los cromosomas que tiene el modelo. Como el crecimiento no puede ser infinito, es absolutamente necesario que en un momento dado el crecimiento se termine y vayamos. Con anterioridad, estos ciclos se hacían generalmente con guerras. Actualmente podemos considerar que la guerra es económica. Hostia. ¿Y las armas qué son? ¿La prima de riesgo? Las armas, efectivamente, los obuses y las armas son efectivamente eso. Es una forma de castigar. A nosotros la prima de riesgo nos está castigando. ¿Y esto cómo se cambia? Se cambia tomando conciencia. Yo creo que las crisis ayudan. Es importantísimo de hacernos la pregunta siguiente. ¿Por qué, con la importancia que en el modelo económico tiene los ahorros de la ciudadanía, no se le da a esa ciudadanía las herramientas mínimas? Digo bien mínimas, no se trata de convertir a todo el mundo en analista financiero. Darnos cuenta de que estamos inmersos en un modelo económico donde, si no tenemos una base de conocimientos, nos van a tomar el pelo. Porque, efectivamente, el que tiene el conocimiento es el que tiene el poder. Lo que se ha difundido es que esto es muy complicado. Entonces, yo, banco, como yo soy el que sé, tráeme el dinero, que yo sé lo que tengo que hacer con él. Tú no sabes, esto es muy complejo. Hasta ahora nos has explicado todos los agujeros que tú le ves al sistema, todas sus imperfecciones. ¿Cuál sería un sistema alternativo, según tú? No se trata de cambiar tampoco muchas cosas, es solamente poner los conceptos de una forma diferente. Porque el modelo económico no es solamente dinero, es educación y lo hemos citado. Son medios de comunicación, lo domina todo. Y además nos ha metido en la cabeza, a mí mis padres, yo vengo de una familia muy humilde, a mí mis padres me han metido en la cabeza que tenía que tener cada vez un salario mejor, mejor coche, mejor casa. Eso es lo que me han metido en la cabeza. No hay necesidad de ganar más, de tener mejor coche, de tener mejor casa. Yo, sinceramente, un país que el PIB sube porque vende armas, ¿eso es admirable? Con una empresa que tiene muchos beneficios y utiliza mano de obra infantil, ¿eso es admirable? Debemos cambiar esos conceptos. Pero es que vivimos en la cultura del ranking. Ah, estamos de acuerdo. Pero el que está arriba, el que más vende, es el mejor. Claro, y eso es lo que debemos tomar conciencia de decir, pero esto es verdaderamente dónde nos lleva. ¿Esto verdaderamente a mí me produce ser más feliz? ¿No hay ningún país que haya optado por un modelo económico alternativo, así en nuestro entorno? ¿Algún país que haya decidido, por ejemplo, no rescatar a los bancos? Pues sí, hay uno. Hay uno que es Islandia, que es verdaderamente un caso muy interesante de estudiar, y es curioso que de Islandia se habla muy poco. Es curioso. Porque efectivamente, por referéndum, se hizo un referéndum, y el pueblo islandés decidió que no pagaba la deuda. No que no la iba a pagar nunca, sino que en ese momento se paraba y ya no se pagaba más. Que había que reorganizar un poco todo el sistema antes de pagar. ¿Cuál sería el titular de lo que ha pasado en Islandia? Se puede uno negar a pagar lo que es injusto.